por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Inclinamos nuestros rostros para orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por permitirnos nuevamente estar ante tu presencia, por estar reunidos, Padre Santo, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces, por toda tu bondad, por toda tu gracia, Padre Santo, que tú tienes hacia nosotros. Y porque hasta hoy tú nos has guardado, Padre Santo, porque tú eres fiel. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, Padre Santo, que todos hemos venido, Señor Jesús, a adorarte, Padre, y a escuchar tu palabra. Me pongo ante tus manos, Padre, ante ti, para ser un vaso útil para ti, Padre Santo, para tu gloria. Úsame, Padre Santo, que sea tu palabra la que se diga y no la mía, Señor Jesús. Yo me pongo en tus manos. Te pido que abras los corazones, que abras el entendimiento, Padre Santo. Que podamos ser edificados y llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, de tu sabiduría, Padre. Ayúdanos a ser esa luz, Padre Santo, que ocupa este mundo. Llénanos más de ti, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La escritura dice que vino a Nazaret porque los profetas habían dicho que él se iba a ser llamado Nazareno. ¿Quién sabe qué quiere decir Nazareno? Sabemos que Nazaret era una ciudad, ¿verdad? Donde las escrituras dicen que era la ciudad o el hogar donde estaba el hogar de Jesús, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba que decían Jesús de Nazaret, mi mente siempre, pues, porque vivía allí, ¿verdad? Entonces Jesús de Nazaret, porque de allá era, ¿verdad? Y solamente lo tomamos que era una ciudad. Y se dice que era una ciudad muy chiquita y yo pienso que a lo mejor todos se conocían allí, ¿verdad? De unos cientos de habitantes. La palabra Nazaret viene de la palabra hebrea Netzer. Okay. Es poco difícil, pero viene de la palabra Netzer. Y lo que esta palabra significa es rama o retoño. ¿Ok? So, la palabra Nazaret venía de esa palabra hebrea que es Netzer y quiere decir rama, retoño. Hay muchas palabras para nombrar los retoñitos que le salen a los árboles o a las plantas. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí. Ok. So, entonces ya sabemos qué es lo que significa Nazareno, o de dónde viene esa palabra de Nazaret, Nazareno, ¿verdad? Y yo le preguntaba a mi esposo, dime la escritura de un profeta que haya dicho que se iba a ser llamado Nazareno. ¿Alguien de ustedes sabe? No me lo tienen que decir, nada más alza la mano si saben. ¿Cuál es? Leí los comentaristas y dice que tal escritura como tal no existe en la Biblia, que sí va a ser llamado Nazareno. Si ustedes quieren buscar que diga exactamente así, no existe. Y un comentarista dice, entonces, ¿qué pasa? ¿La Biblia miente, se contradice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? So, si ya sabemos lo que significa, todo esto siempre lo tenemos que tener en mente
para desmenuzar todo. Es un verso chiquito y a lo mejor no tiene gran profundidad o al parecer, ¿verdad? Ni significado. ¿Ok? Pero tomen en mente lo que significa esa palabra. ¿Ok? Porque ya sabemos que ningún profeta dijo que iba a ser llamado Nazareno. En la ley de Moisés habla del, ¿cómo se dice? Nazarinato, o no sé pronunciar la palabra. Lo que era Sansón, ¿verdad? Nazareo, ¿ok? Que es un voto personal. Si ustedes leen la ley de Moisés, es un voto personal que no se iban a cortar el pelo, no iban a comer ciertas comidas, no iban a tomar vino ni sidra y se iban a mantener limpios y puros, ¿verdad? Hay una lista de qué es lo que podían hacer y qué no. ¿Ok? Pero eso no es lo mismo que Nazareno de este Nazaret. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es un voto y este significado es retoño. Abran su Biblia a Isaías 11:1. ¿Ok? Y si usted quiere subrayar esa palabra Nazaret y ponerle a un lado una nota, decir que significa rama o retoño, ¿verdad? Que viene de la palabra net-ser. ¿Ok? Si vamos a Isaías 11:1, ¿qué es lo que dice esta escritura? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué es la visión del profeta? ¿Ok? Dice que es el tronco de Isaí. Cuando es un tronco, ¿todavía es un árbol? No, ¿verdad? Un tronco cuando las visiones de eso es cuando lo cortan todo y queda el puro tronco con las raíces. Si han visto que a veces lo hacen prune y le cortan todas las ramas y prácticamente dejan un tronquito de un árbol. Y luego ya en el spring, en el verano, empiezan a retoñar. Branches chiquitos, retoñitos empiezan. Esto es lo que el profeta Isaías tiene en visión en estas escrituras. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. So, ahí vemos la misma palabra, ¿verdad? Un retoño o aquí dice vástago retoñará. Ok, so la visión es lo mismo, ¿verdad? Vamos a Jeremías 23:5. He aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra. So vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Dice que hará despertar a David renuevo. Y renuevo es otra palabra para retoño, ¿verdad? La palabra que se usa original es algo parecido a semach, ¿ok? Semach, que quiere decir retoño o de esos que salen de las plantas, ¿ok? Otra escritura en Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ok? So aquí ponemos poquito enfoque a esa palabra de renuevo. ¿Ok? Que es lo mismo que retoño. So, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con estas escrituras?
el apóstol Mateo dice que los profetas profetizaron que iba a ser llamado Nazareno. ¿Ok? So, ¿qué es lo que estos profetas estaban profetizando? Que iba a ser llamado, podemos decir, retoño, ¿verdad? Un vástago, un renuevo, ¿verdad? So, el significado es el mismo usando diferentes palabras, ¿verdad? Pero a veces los traductores dejan las palabras hebreas, solamente las cambian a escritas en español para que las podamos leer, ¿ok? Pero podemos ver que todo esto significa lo mismo. En Zacarías 6:12 dice, y le hablarás diciendo así, ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Vamos a lo mismo, right? Le está llamando renuevo. Y podemos ver leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los pasajes de los apóstoles en Mateo, en Lucas, que a Jesús, ese era su nombre, así le llamaban, Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado o ha leído las escrituras donde se le refiere a Jesús como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero ¿por qué se le pone ese apodo? ¿A quién le dicen, al pastor Gregorio de Burlington? Bueno, a lo mejor a él sí, pero a ustedes. O al hermano Walter de Cedar Woolley. ¿Sí le dicen así? Ok. Pero si vemos qué ciudad era, Nazaret. Sabemos que era una ciudad de pocos habitantes. ¿Qué es lo que Natanael dice de Nazaret? ¿Cómo se refiere a Nazaret? Le dice, no, ven, vamos, ya encontramos al que estábamos esperando. Dice, Jesús de Nazaret. Dice, Nazaret, ¿a poco puede salir algo bueno de allí? ¿Cómo se estaba refiriendo de ese pueblo? ¿Que es un pueblo de buena fama o de mala fama? ¿Verdad? De desprecio, de mala fama. ¿Qué más sabemos de este pueblo? En este pueblo es donde Jesús va a la sinagoga, abre las escrituras en Isaías y dice, estas escrituras se están cumpliendo enfrente de ustedes. Y son las escrituras donde dice he venido para liberar a cautivos, ¿verdad? Y ahorita ya no me acuerdo, ya se me olvidó. ¿Ok? Y esa gente de ese pueblo se enoja y lo expulsan. En una porción en Lucas dice que hasta lo quieren despeñar. Van a un precipicio y dice que lo quieren aventar porque tan enojados que estaban con él por lo que él decía. Sí saben esa historia, ¿verdad? ¿Qué clase de gente había allí? Luego hay otras porciones donde Jesús viene y predica su mensaje, pero todos empiezan a ver si a este lo conocemos sus papás. ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Cómo es que él hace tantos milagros? Y no creen en él. Y las escrituras dicen que fue a su ciudad y no creyeron en él. Y él mismo dice, no hay un profeta en su propio pueblo. ¿Qué clase de gente es esta? Que a la primera lo quieren ir a despeñar, lo desprecian, no creen en él y él no puede ser lo que él fue a hacer. Dice que él no hizo muchos milagros en ese pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo de incrédulos. Pero aún así le decían Jesús de Nazaret. Un comentarista dice, a lo mejor lo hacían
con desprecio, ¿verdad? Sabiendo qué clase de lugar era ese, como Natanael lo dijo, con desprecio también, para añadírselo a su nombre, ¿verdad? A lo mejor lo querrían decir como un insulto, ¿verdad? Oh, Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que van a pensar cuando escuchan Nazaret? Pues ha de ser igual que todos los que vienen de allá. Pero cuando vemos las escrituras y el significado de dónde viene este nombre Nazaret, podemos ver que realmente no era un insulto. Era lo que se había hablado que él iba a hacer. Él era ese renuevo que iba a brotar del tronco de Isaí para traer juicio y justicia. Imagínense, con el simple hecho de querer ofenderlo por decir Jesús de Nazaret. Vemos el significado, dice que él iba a traer juicio. Leemos en las escrituras que dice que a él iban todos los ciegos, los paralíticos, los mudos, los endemoniados, los pecadores. En sus manos de él estaba el juicio. Y lo más grandioso de Jesús de Nazaret es que teniendo la autoridad de juicio, él escogía misericordia. Jesús de Nazaret, como habían profetizado estos profetas, escogía misericordia. Misericordia hacia los enfermos, misericordia hacia los pecadores. Si Jesús de Nazaret no es el hombre más extraordinario que puede haber y que pudo haber y que existe, no sé quién sería otra persona. Porque hasta es su propio título que le pusieron glorificaba su ser, que él era. Ese renuevo esperado, ese renuevo profetizado, ese renuevo que iba a venir a salvar. Él no era un rey como todos lo esperaban, ¿verdad? Todos esperaban un rey con vestiduras elegantes, un palacio, un trono, ¿verdad? Él vino a hacer todo lo opuesto. Así como en él estaba la autoridad de justicia y hacía misericordia, vino a ser un rey humilde, un rey que su trono fue a la cruz, que su corona fue de espinas. Fue todo lo contrario a lo esperado, pero aún así es más allá de lo que esperábamos. En el relato de cuando vienen a Poncio Pilato, ¿verdad? Que lo van a crucificar. Él conscientemente o inconscientemente, yo no sé, pone ese título arriba de su cabeza en la cruz, que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Qué tan glorioso son las escrituras. Cuando nos sumergimos en ellas, cuando averiguamos cada significado de todas las palabras,
un maestro decía, las escrituras es como un manto, que si jalas un hilo, tú puedes ver hasta dónde recorre y a dónde termina. Aunque cuando está todo extendido así, tú no puedes distinguir. Dice, pero cuando te sumerges en las escrituras y vas jalando ese hilo, tú puedes ver. Se hace más notable a dónde está. Y por eso yo les digo, este Jesús de Nazaret es la persona más extraordinaria que tú puedes conocer. Y sabiendo todo esto, que él era ese renuevo, ese vástago retoñando que esperaban y que esperaban. Tú puedes ver lo tan maravilloso que todo es. Y tú puedes ver porque es que Jesús en la Santa Cena dice, yo soy la vid verdadera. Apartados de mí, nada podéis hacer. Amén, hermanos. Este es mi mensaje, no fue muy largo, pero espero que ustedes se hayan gozado igual que yo. Amén, hermanos.